comenzamos con nuestro programa y lo hacemos con María Lucrecia Hernández. Ella es abogada, investigadora, directora de la organización social Sures, además de activista de los derechos humanos. María Lucrecia, te saludamos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Maripili. Un gusto en participar en tu programa y un saludo a toda la audiencia de Radio Nacional. De Unión Radio. De Unión Radio, perdón. Quería agradecerte por estar con nosotros y, por supuesto, quería que nos hablara sobre todo este proceso que ha anunciado incluso el propio presidente de la República, que se iba a retomar, de diálogo entre los distintos sectores políticos de nuestro país. Queríamos saber qué información manejas en este momento sobre esos procesos de diálogo y hasta qué punto se han adelantado o están previstas reuniones en este sentido. Sí, bueno, creo que es importante desde las organizaciones de la sociedad civil y de todo el pueblo organizado en Venezuela saludar siempre todo lo que se refiere a un proceso de diálogo, a un proceso de acercamiento de la sociedad venezolana, de los actores políticos de la sociedad venezolana, pero también de la sociedad civil, ¿no? Nosotros vivimos ya de hace varios años en una Venezuela polarizada desde el punto de vista político, de los actores políticos, de partidos políticos muy polarizados en Venezuela, pero también de un proceso de polarización de la sociedad, ¿no? Entonces creo que es muy importante este nuevo llamado al diálogo que hace el presidente Maduro, que es un proceso que ya se ha venido iniciando desde hace tiempo, ¿no? Recordemos, Maripili, lo que ha sido la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, donde también hubo un proceso, digamos, de reconciliación de algunas partes, también la integración de una comisión amplia, la Comisión de la Asamblea, pero ya tenemos, digamos, un antecedente, digamos, de acuerdos entre el gobierno, entre los sectores de la oposición, de la sociedad civil, y creo que es importante seguir fortaleciendo eso que inició hace unos años y, como señaló el presidente Maduro, creo que es importante incorporar a otros sectores de la sociedad en ese proceso de diálogo, ¿no? En el caso de nosotros, las mismas organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos también hemos estado un poco distanciadas entre nosotros, los que defendemos los derechos humanos hemos estado distanciados desde un tiempo hasta aquí, y creo que es importante que también en esa mesa, en ese proceso, podamos incluir organizaciones de la sociedad civil o distintos actores organizados del pueblo venezolano, ¿no? Ya. Lo otro que quería que nos dijera es si tienes información o conocimiento de que eventualmente se vayan a dar algunas reuniones en los próximos días sobre este tema. Sí, bueno, en particular todavía no hemos sido convocados de manera formal. Sí entendemos que van a haber unas mesas de diálogo entre distintos actores de la sociedad civil. Ya hace unos 2 años más o menos atrás también hubo unos intentos de diálogo entre distintas organizaciones donde fuimos convocados, participamos en unos procesos de establecer algunos puntos en comunes desde las organizaciones, porque al final los derechos humanos los estamos defendiendo todos y lo más importante son las personas y la defensa de la democracia, la defensa de la inclusión social. Aún cuando no hemos sido convocados formalmente, ya sabemos que vamos a ser convocados en este proceso de diálogo desde las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Estamos esperando, digamos, ya la comunicación formal y, bueno, cuáles van a ser, digamos, los puntos importantes de los cuales vamos a entrar a discutir y a analizar para poder digamos, encontrarnos entre todos los actores que hacemos vida en el país. ¿Quiénes podrían eventualmente participar en estas conversaciones, en este proceso de diálogo? ¿Quiénes serían los actores invitados? Bueno, yo creo que hay distintos actores, ¿no? El presidente habla de un proceso de diálogo inclusivo
y creo que es fundamental recalcar este tema, ¿no? Que el proceso tiene que ser un diálogo inclusivo, un diálogo amplio, para que los acuerdos realmente sean estables y los acuerdos sean duraderos y sean cumplidos, ¿no? Creo que es importante que se convoque a los partidos políticos, que se convoque también a los empresarios, a las distintas gamas de empresarios, microempresarios, pequeñas empresas, grandes empresas en el país, que es indispensable que haya acuerdos comunes para iniciar, digamos, este proceso también de soberanía que tenemos que tener, ¿no? Sobre todo en el marco de, digamos, de las sanciones que se le ha aplicado a Venezuela y la reactivación de muchas industrias en nuestro país. Es necesario que tanto empresarios que están en cámaras privadas como aquellos empresarios que tienen créditos o microcréditos del gobierno se puedan poner de acuerdo y organizar puntos en comunes para la producción nacional. Como te decía, creo que también las organizaciones de la sociedad civil es importante que se sienten a dialogar en en acuerdos, en diálogos respetuosos para poder, digamos, reconstruir una sociedad tan polarizada que hemos venido sufriendo desde hace mucho tiempo. Ahora, pero fíjate una cosa, María Lucrecia, el tema del diálogo sí está bien, pueden participar todos los sectores y mientras más se converse y mientras más se dialogue entre los distintos sectores del país, pues quizás será muchísimo mejor. Pero el tema del diálogo, en este caso y sobre todo lo que se ha hablado últimamente, es principalmente de orden político, porque si bien todo el mundo puede dialogar, no todo el mundo puede hablar de lo mismo. Y entiendo que lo que se está planteando, por ejemplo, muy en concreto en estas reuniones que se dieron con los altos representantes del gobierno de los Estados Unidos, se está planteando es el tema del diálogo en el plano político. Entonces, en esa materia, ¿tú qué sabes? Bueno, yo creo que no es que nosotros sepamos más de lo que sabe la ciudadanía en general. Somos una organización de la sociedad civil de derechos humanos, ¿no? Lo que hemos podido ver que a partir de estas negociaciones, como te decía, como otras negociaciones o conversaciones que ha habido tanto en los actores políticos nacionales como los actores políticos nacionales con actores políticos extranjeros, es que se han venido desarrollando o se han venido visualizando algunos resultados en concreto en el último tiempo, ¿no? O sea, como veíamos antes en el proceso de negociación, en el marco de la Comisión para la Verdad, la Justicia y la Paz, hubo, indultos, hubo liberaciones a personas que estaban privadas de libertad, ¿no? Y que la oposición las reclamaba como uno de los puntos de la agenda, ¿no? Pero yo sigo insistiendo, y en estos días también hubo 2 personas que se dejaron en libertad en el marco de la reunión. Entendemos que es a consecuencia, tampoco, digamos, como organización las que tenemos mayor información, como consecuencia de la venida de los altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos aquí. Pero también, digamos, hay otros procesos que quizás no son tan emblemáticos o tan llamativos para la opinión pública, pero desde que el gobierno de Venezuela firmó un memorándum de entendimiento con la alta comisionada para los derechos humanos, de hace más de 2 años, se han venido realizando acciones positivas como la revisión de casos de personas privadas de libertad. Se ha venido haciendo modificaciones legislativas, como por ejemplo en el Código de Justicia Militar, del juzgamiento de civiles en tribunales militares. Han habido medidas alternativas, medidas sustitutivas de libertad de distintas personas de la oposición, digamos, las ponía como punto de agenda en la negociación. Es decir, ya desde hace un tiempo han habido, digamos, resultados que nosotros creemos que forman parte de esa mesa de diálogo que hay entre los sectores de la oposición y el gobierno y el Estado venezolano, ¿no? Creemos que no es solamente el hecho de que hayan venido funcionarios del gobierno de Estados Unidos, esto se retoma, no, ya tenemos una línea, digamos, de continuidad. Quizás el diálogo de México se rompió en un momento, pero hay una línea de continuidad, por ejemplo, con la alta comisionada y con algunas otras espacios
que quizás no sean tan públicas, pero que han venido trayendo resultados en el marco de puntos que la oposición pone en la mesa de diálogo, ¿no? Ya. ¿Cómo quedaría en ese contexto al cual tú estás haciendo referencia el tema de Alex Saab? Bueno, el presidente o el que dirigía, el presidente de la Asamblea Nacional, en la última reunión que se iba a hacer a México, puso como punto fundamental para la continuidad de la negociación la liberación del diplomático Alex Saab. Entendemos que eso continúa como punto de agenda o punto de honor por parte del gobierno nacional. Ya, pero no se tiene información al respecto, una información distinta, digamos, a la que se ha conocido en prensa. Bueno, nosotros no la tenemos. Como organización de derechos humanos no manejamos esos detalles del gobierno. Ya. Bueno, te quiero agradecer que María Lucrecia que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado tu análisis de este tema tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Maricela. Amigos, era María Lucrecia Hernández, ella es abogada, investigadora, directora de la organización SURES, activista en materia de derechos humanos, con quien estábamos conversando sobre los eventuales procesos de diálogo que estarían previstos o próximos a producirse en nuestro país en los próximos días.